¿Qué hubo, pa? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está eso? Que la Rosa andaba perdida y nadie me llamó. Bueno, no te llamamos lo mismo que a Jenny, para no preocuparlos en sus conciertos. Pues que la dejé en la casa, pa. Le dije que se relajara, le dejé las llaves y todo. Llego y la muchacha de servicio me dice que no estuvo ahí. Pues es que fueron horas bien difíciles, mijo. Horas de mucha angustia. Afortunadamente ya todo terminó. Voy a hablar con ella, pa. No es justo que esté portando así con nosotros, la neta. Pues vas a tener que esperar sentado, mijo. Se fue a la iglesia con tu mamá. Pues a la iglesia, pues ella no va a la iglesia. ¿Cuándo? Pues imagínate cómo llegó. Debe haber vivido un infierno. Y lo único que se le ocurrió, bueno, pues fue buscar a Dios, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que el Andresito es el que está atrás de todo esto, jefe. Pero ahora me va a conocer el... Va a ver, ya estuvo. Bueno. Lupe, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, mijo. No quiero que vayas a hacerle daño a tu carrera, ¿ok? Pa, ¿usted neta cree que mi carrera es más importante que mi familia? Usted mismo nos enseñó que cuando le hacen algo a un Rivera, le hacen algo a todos, ¿eh? Y todos le metemos las manos, ¿no? Ya lo sé, mijo, ya lo sé. Pero hay que tener cuidado, ¿ok? Vamos por un tequila, vente. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos. Ay, Ramona, tú siempre haciéndome estos pastelitos especiales para que no se me sube el azúcar. Ay, pero si lo hago con todo el gusto del mundo, suegra. Y mire que está más rico de lo que se ve, así que no me le haga el feo. Ah, ¿cómo crees? Mira, vamos a partirlo. Sí. De veras que Diosito me premió con las mejores nueras del mundo. Siempre se están preocupando por mí, cuidándome. Mire, le guardamos un pedazo a don Pedro. Ay, perdón, doña Rosa. Es que, mire, es la costumbre. Aunque, bueno, yo sé que ustedes no están nada bien. No te preocupes, hijita. Las cosas entre nosotros están mal desde hace tanto tiempo que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuvieron bien. Pero, mire, deje eso por la paz. Es que no tiene sentido que se estén enfrentando. Con el tiempo usted verá que todo se va a aclarar solito. No. Cuando el agua está sucia y revuelta, hijita, ni con cloro se aclara. Yo, la verdad, llevo toda la vida sufriendo por ese hombre que me hace tantas fregaderas y luego las niega. ¿Y entonces? Pues usted y mi suegro no tienen remedio. No. Yo nada más tengo dos alternativas. O me quedo con Pedro y sigo sufriendo, o me quedo sola y estoy tranquila. Porque para que esto mejorara, Pedro tendría que arrepentirse de todas sus fregaderas y eso no va a pasar. Ya lo conoces. Tu madre sigue con la misma cantaleta de siempre. Quiere pelear todo el día, quiere que me vaya de la casa, pero ya. Pues con justa razón, jefe. Hasta andan diciendo por ahí que usted ya le compró una casa a la otra. Demuéstrale a mi jefa que es falso. No puedo hacer eso, mijo. ¿Por qué no? Porque tu madre no me quiere escuchar. Siempre que quiero arreglar las cosas, ella quiere pelear por otra razón. Pensé que se iba a alivianar, ahora que Rosy está mejor, pero no, nada más por un momento y ya, hombre. Mire, jefe. La verdad siempre es más fuerte. ¿Por qué no le enseña sus cuentas? Así le demuestra que no tiene nada que esconder. Eso nunca lo he hecho en mi vida. No lo voy a hacer ahora. Ni que fuera un criminal. Mira, aquí dice claramente que falta surtir discos en las tiendas del norte de la ciudad. ¿Puedo saber por qué no lo has autorizado? Bueno, ahí muere. Ahora me pongo con eso. Ándale, pues. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito y ver que en vez de oscuro desarraigar.
Mire, yo llevo todas estas cajas con los discos de Janie a las tiendas para que usted no se preocupe y así hacemos rápido el proceso. Venga. ¿Qué le parece? El 2005 definitivamente fue un gran año para tu hermana. 2 discos, un sencillo, todos con grandes ventas. ¡Ey! Parrandera, rebelde y atrevida. Este es el disco que le abrirá las puertas a mi carnal en México. Y mire que sus shows de fin de año estuvieron bien buenos y muy buena aceptación del público. Yo sé, mijo, yo sé. El problema es que en México siempre se necesita el apoyo de la radio. Si no pegas un tema en la radio, nomás no la haces. Ay, oiga, jefe, ¿y no pensó en decirle a Rosie para que cante ahora que anda bien cambiada? Capaz que se anima. Sí, mijo, sí lo pensé. Rosy tiene muy buena voz, pero no quiere tener nada que ver con este medio. Le dije incluso que cuando terminara su carrera de leyes, podía ayudar a mis artistas. Dejó la escuela. No, yo lo único que quiero y le pido a Dios es que sea feliz, nada más. Todo quedó perfecto, me siento feliz, cuñada. Shay aprobó todo lo que propuse para Divina Cosmetics. ¿De verdad, cuñada? Ay, es que lo que ustedes hacen ahí es adorable. Yo también envié unos casos que leí en las cartas de los fans de Jenny y vi que hay mujeres que han pasado por cosas terribles. Y hacerlas agentes de ventas es algo que les cambiará la vida. Sí. Es que cada vez que le veo una sonrisa a una de esas mujeres, me siento feliz. Ahora sí sé que el verdadero propósito de la vida es ayudar. Cuñada, me haces tan feliz escucharte hablar así. Deberías hacer algo con ese talento. No sé, escribe un libro o un programa de televisión. O de plano, métete a la cantada también. Ay, no, cuñada. Yo no nací para ser artista. Pastor me dijo que Dios tiene una misión muy importante para mí y que Él me indicaría el camino. Es que ya estás en ese camino, Rosy. Lo que haces en los negocios y en la iglesia es una tarea muy bonita. Es poco para lo que quiero hacer. He perdido tanto tiempo que ahora solo lo quiero recuperar. Bueno, ¿qué tal si comenzamos pidiendo lo que vamos a comer? Porque tengo hambre. Pensé que me ibas a acompañar a la presentación de la disquera. Babe, acuérdate que no me gusta meterme mucho en tus cosas, ¿ok? Además, tengo una entrega en el trabajo. ¿Hasta cuándo vas a seguir vendiendo pornografía, Fernie? Like, honestly, tú no tienes necesidad de eso. ¿Y por qué no tengo necesidad? ¿Prefieres que me quede aquí como tu ex? No. That's not what I meant. No, babe, mira, no me quieras controlar ni vigilar. All right? I go with you to your concerts because I care about you and I love you. Pero el papel de noviecito de la diva, pues no me queda. ¿Qué? Quiero ganar mi dinero. No soy un mantenido. Pues trabaja conmigo. Eso es lo mismo que ser tu chulo, babe. All right? Ya lo hemos hablado. Pues yo tampoco quiero ser una cornuda. Listen, I know, yo sé el tipo de viejas que estás viendo en esos videos, Fernie. Y yo sé que estas viejas calenturientas de seguro te están buscando para que le des tu mercancía, ¿verdad? Oh my God. Yeah, ¿Qué? no. Ya se acabó la tarugada. Uri, Que ya. Ya me cansé de esta madre. ¿es en serio? ¿Sí? ¿Qué? ¿Poco no me cree? Yo no miento. Cuando yo digo que usted está chula, eso es porque usted está re chula. Y además, mire, así me gustan. Calladitas, seriecitas, chiviaditas. Ay, ay, ay. Pero pues con esto de mi jale, pues hoy estoy aquí, mañana quién sabe. Entonces pues hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan, ¿que no? ¿Y cómo está todo, cuñada? Lo de Andrés y yo ya no tiene remedio. Lo trato de llevar a la iglesia, pero no quiere. Prefiere quedarse en la puerta a esperarme a ver si estoy saliendo con un chico. ¿Y cómo está el tema del sexo? ¿Ya entendió que no quieres nada hasta que se casen? Bueno, él siempre lo intenta cada vez que nos vemos, pero yo siempre me mantengo firme en eso. Mucho cuidado, cuñada. Mira que Andrés puede explotar en cualquier momento. Ay, no. Y la abstinencia no es de los hombres. Él ya no me maltrata. Yo creo que son mis oraciones que me han ayudado, pero sé que no debería seguir con él. ¿Y entonces por qué sigues con él? Todos los días le pido a Dios que me ilumine para tomar una decisión. No, si es que yo en verdad no entiendo. ¿Cómo todavía después de
todo lo que ha pasado sigues con él.